Muy buenos días, que el Señor le continúe bendiciendo. Le saluda su amigo, el hermano pastor Bolívar de la Iglesia Cristiana La Verdad, ubicada en Cartago, 50 metros norte de Abastecedor La Hormiga de Oro. Para mí, como siempre, es un placer, es una bendición enorme estar por acá, compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio que habíamos iniciado la semana anterior, basados en Romanos capítulo 4, versos 24 y 25. En esos versículos encontramos 4 palabras importantísimas que son esenciales para poder nosotros comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y así tenerlo más claro. A medida de repaso, vimos la semana anterior el versículo 24. Si ustedes recordarán, vimos que la fe de Abraham le fue contada por justicia, dice la palabra. Y dice que no solamente a él, sino que con respecto a cada uno de nosotros, esa fe también va a ser contada por justicia a los que creemos en aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces, el primer punto que vimos era que teníamos que creer en aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, y pudimos comprender que quien lo resucitó fue Dios y que por lo tanto teníamos que creer en Él, pero no en cualquier Dios, sino en el Dios de la Biblia, tal y como la Biblia lo revela, y no un Dios de acuerdo a nuestra propia mente, nuestra propia capacidad de intelecto. En segundo lugar, vimos también que tenemos que creer que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y basados en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, vimos que no solamente es necesario creer, sino que era necesario confesar a Jesucristo como Señor nuestro y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte de este estudio, pero antes vamos a poner este estudio en manos de nuestro Creador, pidiéndole a Dios que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Santo, excelentísimo, te doy gracias, Dios, por una oportunidad más de vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que tú pones para que puedan escuchar, para que puedan recibir tu palabra y puedan ser bendecidos y edificados a través de la misma, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú abras los ojos, que abras los oídos espirituales de cada uno de los oyentes, Señor, para que tu palabra les pueda llegar, les pueda penetrar y tu Santo Espíritu les convenza del juicio, les convenza de justicia y les convenza del error. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que todo lo que se haga, que todo lo que se diga en esta mañana sea para la honra y la alabanza de tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando entonces, voy a leerles Romanos capítulo 4 nuevamente para medir el repaso del versículo 24 y 25. Decía la palabra del Señor así: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vamos a ver la primera parte del versículo 25 que dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Como usted puede ver, en el versículo no nos indica quién fue el que entregó a Jesús. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién entregó a Jesucristo? Dice que lo entregó para nuestra justificación, por nuestros pecados. Si usted se va al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahí la Biblia nos contesta esta pregunta y nos dice quién fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como podemos ver, el evangelista Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. En otras palabras, nos está diciendo que Él fue quien lo entregó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Si usted recuerda, la semana anterior nosotros hablamos de Romanos capítulo 1, verso 16, donde el apóstol Pablo, él decía que él no se avergonzaba del evangelio, porque dice que es el poder de Dios para salvación, pero vimos que no es para salvación a cualquiera, sino que solamente a todo aquel que cree. Entonces aquí nuevamente la palabra de Dios nos confirma que Dios nos envió a Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Pero yo aquí quiero hacerle otra pregunta. Ya que vimos quién fue el que lo entregó, yo le hago la pregunta, ¿para qué fue que Jesús fue entregado? Es importante que entendamos qué significa la palabra entregó o la palabra entregar en la Biblia. La palabra griega para entregó es la palabra didomai, y esta palabra tiene una connotación judicial. Hace referencia a cuando alguien es entregado hacia los tribunales para que se le ejerza un juicio y esa persona reciba la sentencia que merecen sus actos, sus hechos. Ejemplo, si lo vemos a nivel acá terrenal, que se nos va a hacer fácil comprender, cuando una persona es sometida a juicio, la llevan a los tribunales y un juez ahí se encarga de impartir la justicia. Dependiendo de lo que esta persona haya cometido, el juez le pone su sentencia. Puede ser que le dicte 30 años de cárcel, puede ser que le dicte 60 años, puede ser que le dicte cadena perpetua, o en algunas circunstancias puede ser que le ejecute la sentencia de muerte. Entonces, eso es lo que la Biblia nos está tratando de decir acá, que Cristo fue entregado por el Padre para que Él pagara la sentencia que estaba escrita y establecida para usted y para mí. Eso fue lo que Dios hizo el Padre al entregar a Jesucristo. Aunque Él no merecía ser entregado, aunque Él no merecía ser castigado, aunque Él no merecía sufrir el castigo que nosotros merecíamos, aún así, Dios lo hizo porque nos ama. Por eso es que Él dice que de tal manera Él lo amó que entregó a su Hijo. Ahora, en el Evangelio de Marcos, nosotros tenemos una imagen de esto que les estoy hablando en esta mañana. Pero antes de ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 que nos habla de esto, me llama mucho la atención los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos resumen y nos hablan de esta historia que vamos a leer. Pero me llama mucho la atención una palabra que usa el Evangelio de Juan en el capítulo 18, en el versículo 40, que esa frase no la encontramos en ninguno de los otros evangelios. La palabra del Señor dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, Juan quiere que nosotros aprendamos algo con esa palabra que él utiliza ahí, que nosotros tal vez la vemos muy común, pero tal vez no le tenemos el significado o no entendemos lo que Él nos quiere decir a través de esa palabra. Voy a leer para ustedes Juan capítulo 18, verso 40. Dice la palabra: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y termina la frase él diciendo, Barrabás era ladrón. Tal vez para nosotros decir que alguien es ladrón es muy común en estos días. Tal vez podemos ver que alguien va caminando por ahí, se le cayó algo y el que va atrás lo agarró, se lo echó a la bolsa y no dijo nada. Para nosotros ese es un ladrón. Tal vez alguien entró a una tienda, vio algo por ahí mal puesto y lo cogió y se fue, nadie se dio cuenta. Para nosotros ese es un ladrón. Pero Juan lleva esta palabra más allá. La palabra que Juan utiliza para referirse al ladrón es la palabra griega lestes. Esta palabra se usa para describir a un terrorista, se usa para describir a alguien que asalta abiertamente y con violencia. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a irlos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 15, para ya leer esta historia que pasa con Barrabás. Una persona que tal vez todos la hemos oído mencionar, pero no teníamos una idea de quién era Barrabás. Entonces, teniendo en mente que Barrabás era un terrorista
que era un ladrón que asaltaba abiertamente y con violencia, vamos a poder comprender mejor lo que ahora nos quiere explicar Marcos en el capítulo 15, versos del 16 al 15. Dice la palabra: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió, diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. No sé si usted ve esta imagen acá, si usted ve el panorama. En primer lugar vemos que Jesús tomó el lugar que le pertenecía a Barrabás. Todos escogieron a un homicida que lo único que hacía era sembrar terror, sembrar muerte, sembrar destrucción por donde él andaba. Sin embargo, en un sentido, todos escogieron a Barrabás. Al tomar partido por Barrabás, el homicida, el asesino, todos se convirtieron en homicidas también. Y eso a nosotros nos tiene que tomar o llevar a meditar: ¿a quién escogemos nosotros? ¿Al inocente, al santo, al justo, al autor de la vida? ¿O escogemos al asesino, al ladrón y al destructor? La palabra dice que Satanás es homicida. La palabra dice que Satanás es ladrón. La palabra dice que él es destructor. Y usted y yo tenemos que escoger, así como escogió a este pueblo, así como escogió la multitud, a quién queremos escoger, a quién queremos creerle. Note que aún así, en su infinita misericordia, Dios envía a Jesucristo. El que tenía que cargar con esa cruz hasta el Calvario, quien tenía que morir crucificado y pagar por sus delitos, pagar por sus pecados, era Barrabás. Pero Cristo tomó su lugar y tomó el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que Dios entregó a su Hijo. ¿Comprende? Esto nos indica el por qué es que Cristo fue entregado por su Padre, para que tomara nuestro lugar y el lugar de todos los seres humanos que quieran creer en Él. Resumiendo entonces, la semana anterior vimos, en primer lugar, que tenemos que creer en Dios, pero no en cualquier Dios. También vimos que tenemos que creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, no hay esperanza para ninguno. Acabamos de ver que Cristo murió por nuestros pecados. Para eso fue que el Padre lo entregó. En cuarto punto, tenemos que creer que Jesús resucitó para nuestra justificación. Volvemos al texto que hemos estado analizando, Romanos 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación, dice la palabra. Acabamos de ver el por qué y el para qué Jesús fue entregado. Pero ahora Pablo nos va a enseñar el por qué y el para qué Jesús fue resucitado. ¿Qué ocurre y para qué sirve la resurrección de Jesucristo?
En primer lugar, vamos a ver por qué el Padre resucitó a Jesucristo. Dice la Escritura que el Padre resucitó al Hijo porque el sacrificio de Jesucristo fue perfecto, fue santo y fue agradable a Él. Efesios capítulo 5, verso 2, dice algo que también tenemos que verlo. Y empieza diciéndonos, andad en amor. Es un mandato que Él nos da. No andemos haciendo daño, no andemos destruyendo, no andemos robando, no andemos prefiriendo las obras del enemigo, sino que dice, andemos en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó. Y no solo Él nos amó, sino que dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. No sé si usted ve esto que estamos leyendo acá. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También la Biblia nos dice que Cristo nos amó de tal manera que también se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice que lo hizo como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es una de las razones por la cual el Padre resucitó a Jesucristo. Vamos a analizar la resurrección de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Hay un capítulo que es muy conocido en el Antiguo Testamento que es Isaías 53. En ese capítulo la Biblia nos habla desde el nacimiento, los sufrimientos y hasta la muerte de Jesucristo. Pero vamos a analizar desde el versículo 10 en adelante. El profeta Isaías nos muestra a Jesús desde los versículos del 1 al 9, todos sus sufrimientos, toda su agonía hasta su muerte. Pero vamos a ver que a partir del versículo 10 en adelante, Él nos presenta un cambio. Y nos presenta a Jesucristo desde los sufrimientos hasta su muerte, hasta su resurrección y su poder en gloria. Entonces vamos a leer el versículo 10 de Isaías 53. Dice la palabra, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta palabra que sigue es importante. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, va a suceder algo. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No sé si usted ve la resurrección en este versículo, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién, estando muerto, va a haber descendencia? ¿Quién, estando muerto, va a vivir por largos días? ¿Quién, estando muerto, hará que la voluntad de Dios prospere en su mano? ¿Quién? Para que esto se cumpla, esa persona tendría que estar viva. De lo contrario, no hubiera sido posible que se cumpliera. Por eso es que el Padre lo resucitó. Y note que por haber puesto su vida en expiación por los pecados, el Padre lo resucitó. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, este versículo también es importante. Por tanto, como Él puso su vida en expiación, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué es este lenguaje que tenemos acá? Es un lenguaje de victoria. Por cuanto Él derramó su vida hasta la muerte por los demás, por eso Dios lo resucitó y le dio poder y le da honor. Tenemos un lenguaje de victoria, tenemos un lenguaje de conquista. Ahora Cristo no solo es el Cordero inmolado que vino a sufrir, sino que ahora se convierte en un rey conquistador. ¿Comprende? Cristo es un rey conquistador, por eso la Biblia ahora lo identifica, ya no como el Cordero, sino que ahora lo llama el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Comprende? Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Romanos dice, si confiesas a Jesucristo como Señor
y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, ya vimos por qué fue que el Padre lo resucitó. Ahora la pregunta es, ¿para qué lo resucitó? Era necesario que lo resucitara para culminar la obra de salvación. ¿Por qué? Mientras en la cruz el sacrificio de Cristo es y fue suficiente, Él ahí pudo pagar nuestros pecados, ahí pudo pagar los pecados no solamente nuestros, sino también los de todos aquellos que a través de la humanidad fueran a creer en Él. Por esto es que Él dijo, consumado es. Los pecados suyos, los pecados míos, los pecados de la raza humana fueron pagados en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es. Pero no solamente eso. Mientras que en la cruz fueron pagados todos nuestros pecados, en la resurrección Él ahora se presenta delante de Dios para justificarnos. Él, al presentarse ante Dios, atribuye su santidad y su justicia a todos los que hemos creído y confiado en Él. Por eso es que el versículo 25, la parte final, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el antiguo pacto era necesario que el sumo sacerdote no solo matara al cordero, sino que también era necesario que él llevara esa sangre a un lugar santísimo y que ahí derramara esa sangre sobre el propiciatorio. Esa sangre hacía expiación por el pecado y servía como la justificación para que el pueblo pudiera ser justificado. Esto fue precisamente lo que Cristo hizo después de haber resucitado. En Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15, Pablo nos dice, una vez habiendo explicado eso, él nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, ya Cristo fue nuestro sustituto, fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz, fue quien se presentó, atravesó los cielos para justificarnos ante Dios Padre. Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Comprende el por qué es que nosotros no solo necesitamos ser perdonados, sino que también necesitamos ser justificados? Ahora usted me dice, pero es lo mismo. Pero no, ¿cuál es la diferencia? Mientras nosotros en el perdón hablamos del acto divino de borrar nuestros pecados, en la justificación hablamos del acto divino de ser perfectos, de ser santos y sin mancha delante de Dios, porque Cristo nos presentó justos delante de su Padre. ¿Comprende que es diferente? Resumiendo entonces, número 1, tengo que creer en Dios. Número 2, tengo que creer que Jesús resucitó de los muertos. Número 3, tengo que creer que Jesús murió por mis pecados. Y número 4, tengo que creer que Jesús resucitó para mi justificación. Para terminar, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Si usted recuerda, Pablo decía que el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. Nosotros estudiamos la semana pasada qué significa creer en la Biblia, que es obedecer. Y quiero que usted vea como lo dice Hebreos 5, versos 8 y 9. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes dice la Biblia? Para todos los que le obedecen. Le hago una pregunta. ¿A quién quiere usted obedecer? ¿Al destructor? ¿Al ladrón? ¿Al que mata? ¿O quiere obedecerle al autor y consumador de la vida?
al autor y consumador de la fe. Note que ese pueblo tuvo que tomar una decisión. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o quieren a Barrabás? ¿A quién quiere usted? ¿A Jesús o quiere a Barrabás? Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted tiene que tomar una decisión. Y vea que Dios lo sabe y Él lo dice. Si usted no cree en Cristo, se pierde. El Evangelio Marcos capítulo 16 decía: prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Usted tiene que tomar una decisión. Si usted oye hoy el mensaje, si usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón y créale a Dios, créale a su palabra y pídale perdón, arrepiéntase. Él dice que se anunciara en su nombre arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca a Cristo como su Señor, reconozca a Cristo como su Salvador y pídale que tome su lugar y que Él salve y así usted tenga vida eterna. Que Dios le bendiga. Voy a orar para terminar. Santísimo Dios y Padre eterno, quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Te quiero pedir en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, y que a través de tu Santo Espíritu tú le hables a las personas, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones y sus vidas, y que les abra el entendimiento para que puedan tomar una decisión, Señor. Sabemos que estamos perdidos en este mundo, pero gracias a ti, gracias a Jesucristo que se entregaron incondicionalmente por amor a todo lo que nosotros somos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que podamos confiar, que voluntariamente abramos nuestro corazón y pidamos, Señor, perdón, que reconozcamos nuestros pecados y que tú nos ayudes y nos traspases, Señor, de la potestad de las tinieblas al reino de luz de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo.